Yo creo que si hubiera una coordinación, que no existe, eso yo creo que sí nos tiene que ir quedando claro. Si hubiera una coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, debieron haber ido en un acompañamiento. Desde el primer minuto. Yo creo que sí. Pero bueno, supongamos que es una operación de altísimo riesgo y que se requería que solo el Ejército lo supiera. Supongamos que solo el Ejército y nadie más que el Ejército la organizó, la operó y la realizó. Y nadie más que el Ejército. Bueno, una vez que ya ocurrió, pues podría ser el propio Ejército que acompañara al Ministerio Público a que en el minuto 1, que estaba ya el Mencho sometido y la circunstancia sometida, pues hacer la preservación del lugar. Exactamente. Pero ¿cuánto tiempo se requiere para eso? Pues ¿qué es lo inmediato? Pues lo inmediato es horas. Lo inmediato yo creo que debe ser horas en el sentido de decir, ya limpiaste la zona, ya no hay un peligro ahí, o inclusive habiendo un peligro, los propios soldados, los propios miembros de la Guardia Nacional protegen al Ministerio Público. Llegas y tomas posesión del lugar de los hechos y empiezas a hacer todo el tema de la operación. Ahí puede derivar una cosa que no me atrevo a afirmarla, pero la dejo como una hipótesis, y es la siguiente. Esta operación era una operación de mera captura, o me voy a atrever a decir algo más sin tener esta condición, una operación de exterminio. ¿Por qué razón? Porque no fue una operación acompañada de una investigación. Si tú dijeras, vamos a ir por el señor Oseguera, lo vamos a detener, lo vamos a trasladar e inmediatamente vamos a tomar posesión de ese lugar para ver qué pruebas hay, quiénes están. Bueno, esa es una operación capturarlo con vida. Y capturarlo con vida y capturar todo lo que está alrededor, porque tú dirías, si este señor está viviendo ahí, pues seguramente ahí hay evidencias que nos pueden llevar a identificar. 6 inmuebles estaban. 6 inmuebles. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué había en unos, qué había en otros? ¿Había huellas, no había huellas, había armas? Es decir, si lo quisieras hacer es una persecución judicial, pues entonces tuviste que haber llevado al Ministerio Público para que recogiera todos esos elementos y abrir las carpetas de investigación o fortalecer las carpetas que ya están abiertas. Pero si no haces eso, si vas, exterminas, te retiras, no llega nadie, dejas este vacío inmenso, pues uno diría, ¿qué clase de operación entonces será eso? Sin intervención del Ministerio Público. Sin intervención del Ministerio Público. Lo dijo Ian Grillo, colega periodista de Estados Unidos que ha hecho investigaciones muy importantes del crimen organizado en México. En la parte final de la transmisión especial que hicimos en Aristegui Noticias aquel domingo de la captura y muerte del Mencho, en la parte final Ian citó a sus propias fuentes suele tener de alto nivel, que le dijeron que se había decidido desde México que de esa operación no saldría vivo el Mencho. Eso nos lo contó Ian en aquel domingo. Lo dejo aquí como un dato periodístico que dejó un periodista de investigación muy relevante como él. ¿Cómo no? Lo dejo ahí como un elemento adicional, porque la pregunta es ¿qué fue lo que ocurrió entonces con este operativo? ¿Cuál era la intención principal de este operativo? ¿Aniquilar al Mencho? ¿Por qué razón aniquilarlo? ¿Para qué aniquilarlo si fuera esa la razón del propio operativo? Que claro, no se va a reconocer jamás, no se puede reconocer jamás una cosa de este calibre, pero es bastante inquietante ver en este momento que la Fiscalía nos esté contando una cosa como esta, porque si dejaron ingresar a periodistas o pudieron ingresar periodistas en un lugar no preservado, los periodistas estaban buscando información claramente y estaban haciendo su trabajo para que la gente supiera qué había ahí. Y el periodista llega hasta el punto donde puede llegar, y si no estaba este asunto preservado o impedido el paso, directamente no estaba impedido el paso, y no estaba impedido el paso que pasaron, la pregunta es si también esta parte de no impedir el paso, pues habría sido deliberada para contaminar la escena, para que las pruebas que ahí hubiera pues fueran tomadas por una instancia no del Ministerio Público, sino de otra índole, y por lo tanto hoy la Fiscalía nos dice, pues puede que esto ya no sirva de pruebas, y entonces uno se pregunta qué más hay ahí adentro, qué elementos adicionales, además de la narconómina, que es una narconómina pues local, ¿no? Una narconómina local que involucra a algunas personas, pero que no alcanza a tener la dimensión del cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha pintado como un cártel multinacional, ¿no? En todo caso, si el señor Mencho estaba ahí, esas eran sus cuentas locales, ¿no? Pero fíjate. Entonces la pregunta es,
¿Qué ocurrió aquí? Supongamos esto, desde luego había que irlo a capturar, desde luego vamos a Por supuesto que sí, a ver, nadie está negando la obligación del Estado de irlo a capturar habiendo orden de aprehensión, sin duda, eso está sin duda subrayado como importante. Pero supongamos que dices, lo voy a capturar, lo voy a procesar a todos los que estén con él, como debía ser. Y todos los indicios, elementos que estén ahí, los voy a aportar a la investigación. Pero va una operación solo militar, muere esta persona. Se genera un vacío. No regresaron y hubo ahí una refriega de varios días. Estas personas huyeron, los persiguieron, los mataron. Vimos todos esos árboles con el calibre Barrett que parte un árbol a la mitad, un árbol pequeño. En fin, una cosa tremenda. Pero después de eso se hizo un vacío en Tapalpa, en esa parte de Tapalpa. Ese vacío debió haberlo ocupado inmediatamente la Fiscalía General de la República con protección. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos los elementos de indicio si es que quisieras haber judicializado el tema. Pero al no haber llegado, al no haberlo judicializado, pues se quedó un vacío ahí, una tierra de nadie, déjame llamarlo así. Llegaron los compañeros del Universal, recogieron todos los elementos y los presentaron y estuvieron saliendo varios días en el Universal, en primera plana o en las páginas principales. Muy bien. De repente, ¿qué sale? Que ahí te salen una bola de indicios donde dice, estaban pagando policías acá, que habían generado acá, todo lo que tú acabas de decir. Y entonces la pregunta es, ¿le damos valor probatorio a todos esos elementos que estaban ahí o qué hacemos con ellos? Dado que nosotros no fuimos, dado que nosotros no lo aseguramos, dado que se rompieron todas las cadenas de custodia, pues entonces me parece que la explicación es, se contaminó todo y el valor probatorio de todo lo que encontraron, de todo lo que se ha publicado, es prácticamente nada porque se contaminó. Tremendo. Estuvo el Universal, estuvieron otros medios de comunicación, estuvo TV Azteca, me parece que Latinos, otros medios de comunicación que pudieron ingresar, que decidieron ingresar de esta manera y que, bueno, pues han mostrado al público elementos desde un salmo que estaba puesto ahí como muy casualmente, exacto, ¿no? Un salmo puesto muy a la mano, una caja de tinte de cabello, en fin. Medicinas. Carne, que había unos refrigeradores, ¿te acuerdas? Sí, un conjunto de cosas. Muy desordenadas las habitaciones, sí, ¿no? Todo lo que se pudo observar y ver, desde luego que los periodistas pudieron mostrar y que desde luego pues es muy relevante para la sociedad mexicana conocer lo que se pueda conocer de lo que ahí estaba, pero al final de cuentas estamos sí frente a una duda mayor de si se permitió que entraran los periodistas justamente para que ocurriera lo que hoy tenemos. Y se da una circunstancia donde el Mencho murió o lo mataron, si no murió de una enfermedad, lo mataron. Se ha dicho que murió por disparos de balas, pero no hay, bueno, hay una ausencia de información o más elementos de contundencia para saber exactamente cómo es que murió. Y dejar la escena durante tantos días, porque llevamos semanas, ¿no? Y en semanas no habíamos visto un comunicado donde dicen, entraron unas personas y eso que estaba ahí de pruebas tal vez ya no sirva para la investigación judicial. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué se hizo el operativo? ¿Para qué se hizo el operativo? ¿De qué manera murió el Mencho? Exactamente. ¿Y en qué contexto se da el asunto? Porque el Mencho pudo operar durante demasiados años y tenía órdenes de aprehensión desde hace muchísimo tiempo, como órdenes de aprehensión si se quiere, pero no había el Estado mexicano, el gobierno mexicano, la Fiscalía, no habían procedido al respecto, el Ejército, sino hasta ahora, en un contexto donde tenemos a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que insiste una y otra vez que México está gobernado por los cárteles, que la presidenta no sabe por qué no le permite acabar con los cárteles. Todo eso forma parte de este contexto necesario para tratar de entender qué demonios significa este comunicado de la Fiscalía y qué demonios significó ese operativo en donde capturaron y mataron a un individuo identificado como uno de los principales líderes del crimen organizado en México. Y un punto adicional, y yo insisto en esto, la operación es del Ejército. La Fiscalía ni acompañó en el inicio, vamos a suponer, y es una condición de alto riesgo, oye, pero hay una segunda línea, ya entró el Ejército, ya hizo lo que tenía que hacer conforme a su mandato, inmediatamente entra la Fiscalía General de la República y ocupa. Lo que también te das cuenta con esto es
o la absoluta desconfianza, o la falta de comunicación, o el rompimiento, no le quiero seguir abundando en palabras, el rompimiento entre dos instituciones. Uno es el brazo armado del Estado y el otro es el brazo de investigación del Estado. ¿Por qué el brazo de investigación del Estado no acompañó, adelantó, etcétera, en algún momento al brazo armado? El brazo armado hizo lo que tenía que hacer conforme a sus instrucciones. Y atrás la fiscalía llega, toma posesión. De inmediato. Oiga, estaba muy difícil. Y preserva el lugar y se hace cargo del lugar. Y eso lo llevas a carpetas de investigación. Pero de inmediato, sí. Porque eso, yo creo que para mí es el problema central de toda esta operación. Y ahorita son explicaciones y todo lo que quiera. Oiga, pero, a ver, entonces el ejército ahora sí que se manda solo. Él determina sus condiciones, no acompaña, no se hace acompañar. La operación, como lo dijo Grillo, ¿es una operación de exterminio o es una operación de captura por órdenes de aprehensión, como dijo la presidenta, que derivan de carpetas de investigación y que se tienen que judicializar o seguirse judicializando para seguir con proceso? Yo creo, para mí estas son las preguntas esenciales. Ya si tardaron 3 o 4 días, eso me parece que ya no es que sea menor, pero eso ya es el resultado, los efectos de esto.